Amén. Amén, hermanos. Qué hermoso tiempo estamos teniendo con el Señor. Amén. No seremos una gran multitud, como siempre lo recuerdo. Estamos dentro de un proceso de que el Señor nos lleve por camino de crecimiento, de multiplicarnos, haciendo discípulos, pero de lo que sí estamos seguros y disfrutamos cada reunión que tenemos es que su presencia está con nosotros. Su presencia está con esta iglesia. Amén. Sentimos su presencia, tenemos comunión con Él y eso es lo más importante. Amén. Eso es lo más importante. Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a continuar estudiando, meditando, predicando sobre el tema que nos dio el Señor hace ya 2 domingos. Este sería nuestro tercer domingo que vamos para continuar, desarrollando el tema que el Señor nos dio en el pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y 13, y que lo voy a leer para recordarlo, ¿no? Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 12 y 13, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos bendecidos en este momento, Señor, porque tu presencia está con nosotros, está en este lugar, está en nuestras vidas y se está manifestando, Señor. Y te estás manifestando, te estás dando a conocer más a nosotros. Y hoy, Señor, nuestros corazones responden en completo amor hacia ti y en completa gratitud, porque también hoy vas a sembrar tu palabra en nuestro corazón. Hoy vas a alimentar nuestro espíritu. Hoy vas a edificarnos y a seguir mostrándonos el camino por el cual debemos continuar caminando, Señor. Espíritu Santo, sé tú tomando el control de nuestra vida, tomando el control de nuestra mente y nuestro corazón, que no haya nada que nos distraiga. Ayúdanos a estar en la quietud de nuestra alma para poder escuchar la voz tuya, la voz de nuestro Dios por medio de las Escrituras, y que hoy podamos recibir la palabra de Dios para nuestra vida. Espíritu Santo, predica, enseña, ayúdame a trazar con precisión la palabra de verdad, y seas tú, Espíritu Santo, con poder, tocando cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Leí el pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, desde hace un momento, porque ahí Dios nos dio el tema que estamos predicando, que estamos enseñando, que estamos estudiando, ¿no? Y el tema es la madurez del cristiano verdadero. ¿Por qué del cristiano verdadero? Porque en la iglesia hoy en día hay muchas personas que se llaman cristianas, pero no muestran esa realidad en sus vidas. Y no es un tema únicamente de este tiempo. Si ustedes van a las cartas del Nuevo Testamento, se van a encontrar que en la iglesia había ya gente así en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia del primer siglo. Ya había gente así. Ya habían personas que se habían desviado, aún se habían desviado de la verdad, se habían desviado del camino del Señor, y habían otros que estaban en la iglesia, pero que no eran parte de la iglesia, es decir, no eran personas que realmente habían nacido de nuevo, que realmente se habían convertido al Señor, no había sucedido eso en sus vidas, y estaban
inclusive enseñando doctrinas falsas en la iglesia. Amén. Por eso el Señor nos habla hoy en día acerca de la madurez del cristiano verdadero. La madurez del cristiano verdadero. Y para recordar nuevamente en nuestro mensaje de hoy, el apóstol Pablo en estos versículos dice que el cristiano verdadero debe de ocuparse en su salvación. Debe de ocuparse en su salvación. Y recordando, ocuparnos en nuestra salvación no es que tenemos que trabajar para ganar nuestra salvación. No, la salvación ya la hemos recibido un día y para siempre, porque la muerte de Cristo y la sangre de Jesús derramada en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestra vida y la vida eterna, dice la palabra, fue y es una vez y para siempre. Amén. No tenemos que crucificar o matar a Jesús todos los días. Jesús murió una sola vez y para siempre y consumó el plan de salvación de Dios para la humanidad. Amén. Ya eres salvo, ya somos salvos, ya tenemos la vida espiritual, ya tenemos la vida de Dios. Ahora Dios, cuando nos manda a ocuparnos en nuestra salvación, lo que Dios nos está pidiendo es que debemos de trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Debemos trabajar en nuestra madurez espiritual. Amén. Amén. Hermanos, la madurez espiritual es necesaria en el cuerpo de Cristo. La madurez espiritual es necesaria en tu vida. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual es la que te abre las puertas de un mayor entendimiento, de una mayor revelación de Dios en tu vida, de un mayor entendimiento y mayor revelación de la palabra de Dios en tu vida, de una mayor comunión con el Señor, pero también te abre la puerta del servicio en la casa del Señor. Amén. Dios no usa a gente inmadura en la iglesia. Amén. No usa gente inmadura en la iglesia. Poner personas inmaduras al servicio en la iglesia es como entregarle a un chimpancé un revólver. ¿Qué va a hacer? Desmadre y medio. ¿Cierto? Va a dañar a todo el mundo, ¿cierto? Por eso el Señor nos exhorta, hermanos, a que trabajemos en nuestra vida espiritual, trabajemos en nuestro crecimiento espiritual, trabajemos en nuestra madurez espiritual. Amén. Ahora, en todo esto, la madurez espiritual, recordemos, es un proceso continuo en nuestra vida. Es un proceso continuo en nuestra vida. Y ese proceso continuo en nuestra vida no va a culminar, sino hasta cuando estemos con el Señor, en la eternidad para siempre. Amén. Mientras vivamos en esta vida, no alcanzaremos la madurez completa, la madurez total. No alcanzaremos la perfección. No alcanzaremos la formación total de la imagen de Cristo que Dios está formando u obrando en nuestra vida. Amén. Eso lo alcanzaremos cuando estemos con el Señor para siempre. Pero en esta vida tenemos que trabajar en nuestra madurez para que Dios vaya obrando, construyendo, formando el carácter de Cristo en nosotros, para que en esta vida tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Amén. Porque es Jesús el que tiene que ser reconocido y visto en nuestra vida. No tiene la gente que ver a Félix, a Stephanie, a Mario o a Sergio. No. En nuestras vidas, todo el mundo tiene que ver a Cristo. Tienen que vernos parecidos a Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser cada día más como Jesús? Amén. 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 Entonces,
La madurez es un proceso continuo, recordando, donde tú y yo, ¿no?, nos involucramos y donde tú y yo buscamos progresar, ¿no?, en nuestro crecimiento y en nuestro conocimiento para que sea más profundo. Nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de Cristo sea más profundo. Y nuestra meta es buscar en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento de nuestra madurez espiritual, nuestra meta es buscar reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida y reflejarlo por medio de nuestra manera de pensar, reflejar el carácter de Cristo por medio de nuestras acciones y por medio de nuestras relaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mis amados hermanos. Esa es nuestra meta. En los 2 mensajes anteriores, el Señor te preguntó, ¿cuál es tu meta hoy en día? ¿En qué está ocupada tu mente? ¿En qué está ocupado tu corazón? ¿Cuáles son las metas que tiene? El ser humano, los cristianos, tenemos muchas metas. Pero todas esas metas, si no se alinean a la meta principal, fundamental, que es que nosotros busquemos reflejar el carácter de Cristo por medio de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra madurez espiritual, todas nuestras demás metas no tienen sentido para nosotros. No tienen sentido aún cuando las alcances, tal vez. No tienen sentido aún cuando las logres, tal vez. Porque la gente naturalmente logra metas. Metas de esta vida. Metas de esta vida que son temporales. Pero hay una meta para la vida de los cristianos que es eterna, hermanos, que no es temporal, que es eterna. ¿Y cuál es? Que el carácter de Cristo cada día se refleje más en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, habíamos visto en nuestro último mensaje del domingo pasado acerca de lo que la Biblia muestra de lo que es la madurez espiritual en el cristiano verdadero. Y vimos 3 componentes que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la madurez espiritual en el cristiano. El primer componente que vimos es que el cristiano, la madurez, tiene que ver con que el cristiano se parezca más a Jesús. El segundo componente que vimos es que el cristiano debe dejar cada día la niñez espiritual, la inmadurez espiritual. Amén. Y el último que vimos el domingo pasado es que el cristiano que quiere madurar, o la madurez, espiritual, tiene que ver con el crecimiento constante de nuestra vida espiritual. El crecimiento continuo de nuestra vida espiritual. Hermanos, nosotros debemos crecer todos los días espiritualmente. Tu crecimiento espiritual no debe ser una vez a la semana, una vez al mes, o tal vez cada 4 meses, 5 meses, o pretender crecer espiritualmente cuando me va mal, me caigo, hay consecuencias de mis malas decisiones, entonces corro a buscar a Dios. Y muchos creen que van a madurar rápidamente, cuando no es así, hermanos. La madurez es un proceso de toda la vida. Amén. Es un proceso de toda la vida. Muchas personas en la iglesia creen que porque, me voy a portar bonito, voy a abrir mi Biblia todos los días, voy a orar, voy a ir a todos los cultos, y ya están pensando que los resultados de Dios se van a dar instantáneamente en su vida. No, hermanos. Los resultados de Dios se van dando en nuestra vida cuando tú lo convences a Dios de que has determinado realmente rendirle tu vida, tu corazón, y has determinado realmente crecer para reflejar el carácter de su Hijo. Cuando tú lo convences por medio de la perseverancia, de la permanencia, de la fidelidad,
de la obediencia, entonces Dios dice, ya aprendió y está en condiciones de ser bendecido. Está en condiciones de alcanzar las metas. Está en condiciones de lograr sus proyectos. Amén. Hermanos, Dios no es un mago. No es que ya me alineé hoy y hoy voy a recibir la bendición. No, hermanos. Dios toma su tiempo. Y no porque no te la pueda dar en el momento. No porque no quiera dártela en el momento, sino que para Dios más importante, lo más importante en el corazón de Dios hacia ti es que tú reflejes el carácter de su Hijo. Que tú madures, que tú crezcas continuamente en tu vida espiritual, que tú crezcas continuamente en tu madurez, que tú crezcas continuamente en tu comunión con Él. Eso es más importante en el corazón de Dios para ti. Al final Dios tiene el poder para hacer lo que quiera y para darte y para suplir tus necesidades. Pero en la lógica de Dios no está bendecir si primero no maduras. Si primero no corriges realmente tu proceder o tu mal camino. Amén. Pastor, y la misericordia de Dios siempre está. Y sí, por misericordia de Dios podría bendecir en el momento que tú quieres, por misericordia. Pero cuando tú estás en crecimiento constante, las añadiduras vienen una tras otra para nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Hoy quiero ver un componente más. Y digo uno de los 2 o 3 más que faltan, porque no me va a dar el tiempo para compartir los demás y los continuaré compartiendo en el siguiente domingo. Pero hoy quiero ver un componente más de lo que tiene que ver con la madurez espiritual. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y 2, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora lo pueden recibir. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios, ya habían transcurrido 3 años de la conversión de estos hermanos. Sin más, no recuerdo. 3 años. 3 años de convertidos, 3 años de haber conocido al Señor, 3 años de haber sido establecidos como iglesia por el apóstol Pablo. Y ahora Pablo, cuando les escribe esta carta y en este capítulo les dice, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No les puedo hablar como cristianos maduros espiritualmente, sino que continúo tener que hablarles como cristianos inmaduros. Amén. Y miren, les dice, les di a beber leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque el alimento sólido no es para los inmaduros. Imagínate a un recién nacido darle un pedazo de carne. ¿Qué va a suceder? Te va a atorar, te va a ahogar y tal vez se pueda asfixiar y morir. Porque no está preparado para recibir un pedazo de carne. Su estómago no está todavía preparado para poder asimilarlo. Por eso que los recién nacidos empiezan a alimentarse por medio de la leche materna. Amén.
se les da leche primero, por varios meses. Una vez que la leche materna formó bien su estómago, entonces ya está preparado para ir recibiendo poco a poco comida o alimento más sólido, ¿cierto? Bien, Pablo les dice en esta carta, les di a beber leche, les di a beber la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Les di y les enseñé los fundamentos o los principios elementales de la fe en Cristo y de la nueva vida que tienen en Cristo. Pero ahora que han pasado 3 años y les escribo la carta, les tengo que seguir dando leche. ¿Por qué? Porque no han madurado, no han crecido espiritualmente. Y miren lo que dice, porque todavía no pueden recibirlo. No podían recibirlo. En el tiempo que él les predicó el evangelio y ellos nacieron de nuevo, y en verdad les dice, ahora que les escribo la carta, tampoco les puedo dar alimento sólido. Ahora, Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez espiritual. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreo que complementa lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 3, 1 al 2? Pablo le dice a los corintios, ni aún ahora les puedo dar alimento sólido, les tengo que seguir dando leche. ¿Por qué? Porque ustedes no han madurado espiritualmente, no han crecido espiritualmente. Siguen como infantes espirituales, niños en Cristo. Y les dice, a los cristianos de Corintio les dice, son carnales. Es decir, son inmaduros, están actuando inmaduramente, resintiéndose, teniendo celos, causando divisiones en la iglesia, molestándose, murmurando, resintiéndose. Eso es inmadurez espiritual. Amén. Y Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. Hermanos, Dios no nos puede dar más revelación y más conocimiento espiritual y más comprensión espiritual si no maduras, si no maduramos. Entonces, hay gente en la iglesia, hermanos, que puede estar siendo piedra de tropiezo para muchos. ¿Por qué? Por inmaduros. Hay gente en la iglesia que se les tiene que seguir dando leche a pesar de que tienen 20 años, 30 años, 15 años, 10 años, 1 año, 2 años en el camino del Señor. Gente que tiene 30 años en la iglesia y tiene edad cronológica 60 o 70 años y hay que seguirles dando leche. Y siendo inmaduros, causan problemas en la iglesia. Murmuran, juzgan, hablan mal, andan fijándose cómo vino el hermano, cómo vino la hermana, andan fijándose si subió de peso o no subió de peso, si se pintó o no se pintó, si se puso bien el polo o estaba arrugada la camisa, y andan hablando, juzgando y criticando. Eso, hermanos, es dañino en la iglesia. Eso es inmadurez espiritual. Eso en la Biblia es ser un cristiano carnal. ¿Qué les parece? No maduran, no se les puede dar alimento sólido. Y encima, por su inmadurez, le echan la culpa a los siervos o a los pastores de su falta de madurez espiritual. No, hermanos, la responsabilidad recae personalmente en cada uno. Aquí no tiene la culpa el pastor, no tiene la culpa los siervos o los servidores de la iglesia. Aquí la responsabilidad la tiene cada uno, es responsable de ocuparse en su salvación. Cada uno es responsable de desarrollar su crecimiento espiritual, de desarrollar
la madurez espiritual en su vida. Y dice Hebreos que los que han alcanzado madurez son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué nos enseña 1 Corintios 3, 1 al 2 y Hebreos 5, 14 como componente de lo que significa madurez espiritual? Madurez espiritual tiene que ver con que un cristiano tiene comprensión espiritual de la palabra de Dios, tiene comprensión espiritual de los caminos de Dios, tiene comprensión espiritual del propósito de Dios, del plan de Dios, tiene comprensión espiritual de lo que es servirle al Señor y tiene discernimiento espiritual. Amén. Discernimiento y comprensión espiritual es para los maduros. El que no madura espiritualmente no tiene discernimiento espiritual y carece de comprensión espiritual. Amén. Amén, hermanos. Entonces, la madurez implica pasar de la leche al alimento sólido espiritual, desarrollando la capacidad de discernimiento o de discernir entre el bien y el mal y desarrollar comprensión espiritual de las cosas de Dios. Y hermanos, en verdad que hay mucha gente en la iglesia que no madura y por ello no tiene comprensión espiritual y no tiene discernimiento espiritual y tiene que estar dependiendo todo el tiempo o del pastor o de los siervos de la iglesia o de los servidores de la iglesia. ¿Por qué? Porque no les da la gana madurar espiritualmente. Porque les encanta que su yo les gobierne. Les encanta ser gobernados por el yo y no ser gobernados por el Espíritu Santo, no ser gobernados por el Rey y Señor Jesucristo en sus vidas. Las personas en la iglesia que están dejándose gobernar por el yo quiero, yo lo puedo, yo puedo, mi voluntad y son tercos en ello, no van a crecer nunca espiritualmente, no van a madurar. Amén, hermanos. El discernimiento espiritual y la comprensión espiritual es importante, hermano, para nuestra vida. Es importante para la vida de un cristiano. Y ahora lo vas a entender. Ahora, te explico qué es el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es la capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Es la capacidad espiritual para poder distinguir y desarrollar, o se desarrolla, perdón, el discernimiento espiritual se desarrolla por medio o mediante el conocimiento de Dios, mediante la guía del Espíritu Santo, mediante la obediencia a la palabra de Dios. Lo repito. Discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Y se desarrolla mediante el conocimiento de Dios. ¿Cuál conocimiento? La palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios lleves a tu mente y a tu corazón, más capacitado, más apto vas a estar para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Amén. Entre el engaño y la verdad. Satanás es astuto para ponerte el engaño disfrazada de verdad o disfrazado de verdad. Y si el cristiano no tiene discernimiento espiritual y no tiene comprensión espiritual, va a creer en el engaño del enemigo. ¿Se entiende? Discernimiento espiritual y comprensión espiritual es
elemental en la vida de los cristianos, hermanos. Pero si no maduramos, eso no va a fluir en nuestra vida. Discernimiento no es meramente, el discernimiento no es meramente intelectual. No es meramente intelectual, sino una capacidad espiritual otorgada o guiada por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para identificar la acción de Dios o para identificar el engaño del enemigo. Amén. Hermanos, ¿por qué muchos cristianos aceptan trabajos que no deben aceptar o aceptan propuestas que no deben aceptar? Porque no disciernen, porque no hay discernimiento espiritual. ¿Se entiende? No pudieron distinguir si el trabajo, la propuesta o lo que se estaba presentando delante de ellos, no pudieron distinguir si era de Dios o era del diablo. Y hermanos, el diablo utiliza cosas buenas, cosas legítimas que son para nuestra vida, las usa para robarnos o sacarnos de la voluntad de Dios. Y si el cristiano no tiene discernimiento espiritual para poder distinguir si eso que es bueno viene de Dios y está alineado a la voluntad de Dios, o eso bueno lo está usando Satanás para sacarme de la voluntad de Dios y llevarme por camino de perdición. ¿Por qué? Porque no todo lo bueno de esta vida significa que esté contemplado en la voluntad de Dios para tu vida. ¿Entendió? ¿Qué necesitas? Discernir espiritualmente. Hoy vas a aprender cómo desarrollar el discernimiento espiritual. ¿Entendió? Entonces, esto incluye, hermanos, entender lo que ocurre más allá de lo visible. O sea, lo que tienes que discernir no es lo visible, sino lo que es más allá de lo visible, que es lo espiritual. Por eso el discernimiento espiritual es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos permite distinguir en lo espiritual lo que naturalmente no lo podría, en lo natural no lo podría hacer. ¿Se entendió? Incluye entender lo que ocurre más allá de lo visible en el plano espiritual y reconocer la verdad de Dios. Miren, 1 Corintios 2:14 es clave para entender esto. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Qué no acepta el hombre natural? Las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? Es el hombre sin Dios. El hombre que no ha nacido por medio de Cristo, no ha nacido de nuevo por medio de Cristo. El hombre natural es el que vive y se guía por los sentidos naturales, por lo que los ojos ven, los oídos oyen, el tacto siente, el olfato o el gusto. Los 5 sentidos naturales del hombre. Pero Hebreos dice que el cristiano puede desarrollar sentidos espirituales, ojos espirituales, oído espiritual, tacto espiritual, olfato espiritual, gusto espiritual. Amén. Y que por medio de esos sentidos espirituales, el cristiano también puede discernir entre el bien y el mal. Por eso, 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre natural son necedad y porque para el hombre natural no las puede entender. ¿Por qué? Porque son necedad y por qué no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente por medio del Espíritu. Amén.
por medio del discernimiento espiritual y vas a discernir a través de los sentidos espirituales y de la palabra de Dios por medio del Espíritu qué está sucediendo en un lugar, espiritualmente hablando. ¿Se dan cuenta? Porque es importante, hermanos, que maduremos para tener y crecer en el discernimiento espiritual. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, tu corazón y el mío es engañoso, es malo y es perverso, dice la Escritura. Las emociones, tus emociones pueden engañar tu corazón. Y si no tienes discernimiento para distinguir si los pensamientos y las intenciones que se están manifestando en tu corazón son de Dios, son de la palabra o derivan de la palabra, son del Espíritu o son de tu carne o del diablo. ¡Yujú! Amén, hermanos. Los cristianos que se dejan guiar por las emociones son inmaduros espiritualmente. Porque el cristiano maduro tiene sus emociones completamente en equilibrio porque el Espíritu Santo tiene el control de ellas. Nunca tomes decisiones emocionalmente o airadamente. Nunca. Es mejor que te detengas, es mejor que ores, es mejor que le pidas a Dios tranquilidad y le pidas al Espíritu Santo te dé discernimiento espiritual para poder discernir y tomar una decisión. Amén. Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón, hermanos, dice también la Escritura que es de donde fluye nuestra vida. Pero tenemos que distinguir, discernir qué es lo que va a fluir. Amén. Porque puede fluir para vida o puede fluir para muerte. Amén, hermanos. Entonces, también el apóstol Juan instruye acerca del discernimiento y de la comprensión espiritual, ¿no? Cuando en 1 de Juan, en el capítulo 4, él habla y enseña acerca del espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Miren por qué es importante el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual, hermanos? 1 de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, dice, no crean a todo espíritu. Ahora, aquí está hablando de personas que están bajo influencia espiritual, de espíritus de error, de espíritus engañadores. Y dice Juan: no crean a todo espíritu, sino, dice, prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Prueben. ¿Cómo se puede probar el espíritu de alguien? Por medio del discernimiento espiritual. Amén. ¿Y qué hay que discernir? Si la enseñanza de ese espíritu, de esa persona, la enseñanza es de Dios o es falsa. ¿Es de la palabra o es del error?
Hermanos, siempre les estoy diciendo que hoy en día, por las redes sociales, hay muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, y hay gente que les cree y les está siguiendo, y hay muchos de la iglesia que se han desviado por medio de esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué se dejaron convencer tan fácilmente? Porque no tienen discernimiento espiritual, porque no han madurado espiritualmente, porque siguen siendo inmaduros, no tienen cómo distinguir entre el error y la verdad, no pueden, no tienen ejercitados sus sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque no hay madurez espiritual. Los que maduramos espiritualmente, ejercitamos, sensibilizamos los sentidos espirituales, la visión espiritual, el oído espiritual, el olfato espiritual, etc. Amén. Con los ojos naturales no puedes ver lo espiritual de Dios. Tienes que verlo por los ojos espirituales. Amén. Pero tienes que madurar. Con los ojos naturales no puedes oír a Dios. Tienes que oírlo con los oídos espirituales. Amén. ¿Se entendió, hermanos? Entonces, Juan subraya la necesidad de examinar cuidadosamente las enseñanzas y manifestaciones espirituales para confirmar su origen, si es divino o es diabólico. Amén. Viene otra persona de otra iglesia y te ofrece el moro y el oro. Y si no eres maduro, no tienes discernimiento espiritual, ¿cómo discernes si esa persona es enviada por Dios o es enviada por el diablo? Y te saca. Facilito nomás. Facilito, te desplanta y te lleva por todo lado y al final te abandona. Exacto. ¿Qué pasó aquí? Ah, el pastor Mario tiene la culpa. No, el pastor Mario no tiene la culpa. El pastor Mario está enseñando, está predicando. La responsabilidad es cada uno. Que ponga en práctica y obedezca lo que Dios le habla por medio del pastor. Amén. Y aún ustedes mismos tienen que discernir si lo que yo estoy enseñando y predicando es la verdad o es el error. Sí. Tienen que discernir lo que enseño y lo que predico. Tienen la responsabilidad de tener que confirmar que cada enseñanza que sale de mi boca está alineada a la verdad o a la palabra de Dios. Amén. Los cristianos de Berea, después que escucharon las enseñanzas de Pablo, corrieron a su casa, abrieron las escrituras para confirmar si lo que habían recibido del apóstol Pablo como enseñanza estaba o no alineado a la palabra de Dios. Amén. Tienen que hacerlo. Y lo que yo tengo que hacer es humillarme todos los días y humildemente pedirle al Señor que me cuide, me guarde de no desviarme de la verdad, ni a la izquierda ni a la derecha. Que me cuide de no desviarme y que me dé siempre la revelación, la iluminación y la comprensión de Él en mi espíritu y mi corazón, primero para ser enseñado yo, practicarlo yo y luego para enseñarlo y lo practique la iglesia. ¿Por qué? Porque soy un ser humano imperfecto, que en un descuido me puedo desviar, como algunos están desviados ya hace muchos años y enseñando herejía y media por las redes sociales. Amén. Por eso nuestra iglesia tiene que crecer en el discernimiento espiritual, en la comprensión espiritual. Y para eso tienes que madurar. Maduren, hermanos. Maduren, crezcan espiritualmente. El discernimiento está relacionado con la sabiduría y la capacidad de
comprender la voluntad de Dios también. ¿Se entendió? El discernimiento está relacionado también con la sabiduría y la capacidad de comprender la voluntad de Dios. Tengo que discernir si la sabiduría es de Dios o es del mundo en mi vida, y tengo que discernir si lo que estoy comprendiendo está alineado a la voluntad de Dios o está alineado al enemigo. Efesios 5:10 dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. Y Filipenses 1:9-10 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿En qué tenemos que abundar? En el amor, en el conocimiento verdadero y en el discernimiento. ¿Se entiende? A fin, miren lo que dice en el verso 10, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, para escoger lo mejor, para conservarnos puros e irreprensibles, esperando la venida del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos del conocimiento verdadero y discernir espiritualmente. Amén. Amén. Por razones de tiempo te menciono un ejemplo bíblico de discernimiento. El caso de Pedro cuando se encuentra con Simón el mago. Ahí en Hechos, capítulo 8, verso 23 dice, entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Cómo Pedro pudo conocer lo que había en el corazón de Simón el mago? Por el discernimiento espiritual, por medio del Espíritu. ¿Qué discernió Pedro? La intención del corazón de Simón el mago. ¿Cuál era la intención? Comprar el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer el Simón el mago lo mismo que hacía Pedro, pero con la gente del mundo, y lucrar con ella. ¿Cómo lo discernió? Lo discernió, mejor dicho, Pedro. Lo discernió. Discernió la intención maligna del corazón de Simón el mago y le advirtió sobre su corazón no recto delante de Dios. Hermanos, el Señor va a traer gente a la iglesia, pero también el enemigo va a traer gente a la iglesia. Y si no estamos ejercitados en el discernimiento espiritual, cuidado, el diablo puede hacer daño en nuestra iglesia. Ya tengo experiencia. Tengo 19 años en el ministerio y este es mi segundo pastorado con nuestra iglesia. Y en mi primer pastorado se me escaparon muchas cosas y el diablo tuvo puerta abierta y levantó con todo. Pero aprendí. Amén, hermanos. Entonces no es juego, hermanos. Lo espiritual no es juego. Nuestra vida espiritual es algo serio. Y algo muy serio es el enemigo que tienes y que tiene la iglesia, que es Satanás. Amén. Termino con esto. ¿Cómo se desarrolla el discernimiento espiritual? ¿Cómo se desarrolla? Número 1, se desarrolla por medio de la oración constante. Por medio de la oración constante. Amén. Se desarrolla por medio de la oración constante. Miren, voy a mencionar cómo se desarrolla, pero en nuestro próximo culto lo voy a explicar.
Amén. Se desarrolla por medio de la oración constante, por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la guía del Espíritu Santo, por medio de la vida de pureza y comunión con Jesús. Esos son los componentes para desarrollar el discernimiento espiritual. Pero por tiempo vamos a parar aquí. Vamos a continuar. Como es una serie, la continuamos. Amén. ¿Qué es lo que tiene que quedarnos como claro? Debes madurar para que tus sentidos espirituales se ejerciten. Y se ejerciten por medio de la obediencia a la palabra. Hermanos, la madurez espiritual es por la obediencia a la palabra. Y por la obediencia a la palabra se ejercite tus sentidos espirituales y tu discernimiento espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, para el cuidado de tu vida y para el cuidado de la iglesia, para el cuidado de tu familia. Esposas, esposos, ¿cómo van a discernir que el esposo o la esposa no es creyente? ¿Cómo está su corazón y en qué caminos andan? Amén. Entonces, nos quedamos con esto por hoy. El discernimiento protege nuestras vidas, protege a nuestras familias, protege a nuestra iglesia de falsas enseñanzas, de engaños, y nos asegura decisiones sabias que nos ayudan a mantenernos en la pureza de nuestra fe y fortalece nuestra relación con Dios al enfocarnos en nuestra vida espiritual, en la vida que verdaderamente le agrada al Señor. Amén. Eso llévalo en tu corazón. Y no dejes de ocuparte en tu salvación. El servicio está ahí, a puertas para algunos de ustedes ya. No dejen de madurar. No dejen de crecer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Es viva y es poderosa. Y es el alimento que nos edifica, que nos da la convicción para ponerla por obra y poder crecer y madurar y tener, Señor, el discernimiento espiritual y la comprensión espiritual que es vital para la vida nuestra, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Señor, líbranos del error, líbranos de lo falso y ayúdanos a crecer en el discernimiento espiritual, Señor, para poder distinguir claramente entre lo falso y lo verdadero, entre el error y la verdad, ante tanto falso maestro, falso profeta, falso pastor, falso apóstol que hay circulando por las redes, para que nuestra vida no caiga en la contaminación del error y nos apartemos de ti, Señor. Espíritu Santo, sella la palabra en nuestros corazones y hazla dar fruto, mucho fruto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.